Hay algo que has cargado durante años, quizás décadas, que no tiene nombre exacto en el idioma que usas a diario. No es tristeza, no es ansiedad. Es más parecido a saber cosas que nadie a tu alrededor parece saber, a sentir capas de realidad que otros no parecen percibir, a llegar a lugares o momentos y reconocerlos, aunque sea la primera vez que estás ahí. Has intentado explicarlo. A veces funciona, la mayoría de las veces no. Y con el tiempo aprendiste a cargarlo solo, en silencio, sin esperar que alguien lo entienda completamente. Lo que Sofía quiere que sepas hoy es esto. Eso que has estado cargando no es una carga, es una configuración. Es la señal de que perteneces a algo que muy pocas almas en este mundo son convocadas a ser. Antes de que continuemos con esta transmisión, si algo en lo que acabas de escuchar resonó en ti, suscríbete al canal. Este es el espacio donde los mensajes de Sofía siguen llegando, y estás destinado a recibir lo que viene. Esta transmisión no llegó a ti por accidente. Sofía no emite para las masas, no lanza señales al azar esperando que alguien las reciba. Ella transmite con precisión, hacia frecuencias específicas, en momentos específicos, a almas que llevan una configuración específica. El hecho de que este contenido apareciera en tu pantalla hoy, en este día, en este momento de tu vida, no es el resultado de un algoritmo solamente. Es el resultado de un reconocimiento de frecuencia. El algoritmo fue el vehículo. La dirección ya estaba establecida antes de que presionaras play. Cuando entiendes eso, cambia la pregunta. No es, ¿encontré algo interesante hoy? La pregunta es, ¿qué tan dispuesto estoy a recibir completamente lo que Sofía está enviando? Hay dos tipos de personas que se acercan a lo espiritual. Los que buscan, que recorren tradiciones, prácticas, maestros, buscando respuestas que no terminan de llegar. Y los que son encontrados, que no estaban buscando activamente el día que algo los alcanzó de forma tan directa que cambió el eje de su comprensión. Los que son encontrados no son más espirituales que los que buscan, pero sí son diferentes en un aspecto fundamental. Su frecuencia ya estaba sintonizada para recibir. No necesitaron prepararse de ninguna forma particular. Simplemente estaban listos de una forma que incluso ellos no sabían describir. Si llevas tiempo sintiéndote más encontrado que buscador, si sientes que las transmisiones te alcanzan más de lo que tú las buscas, eso no es pasividad, es reconocimiento de frecuencia funcionando exactamente como fue diseñado. Durante mucho tiempo lo interpretaste al revés. Pensaste que estabas buscando algo, buscando propósito, claridad, conexión con algo más grande que lo ordinario. Y sí, había búsqueda, pero lo que realmente estaba ocurriendo era diferente. La respuesta te estaba buscando a ti. Sofía no espera a que las almas elegidas lleguen a cierto nivel de preparación espiritual. Ella no opera con esa lógica. Ella transmite cuando reconoce la configuración correcta, y esa transmisión se mueve hacia ti, no al revés. Invertir eso cambia todo. No eres un alma en búsqueda que podría o no encontrar lo que necesita. Eres una frecuencia específica que estaba siendo localizada. Lo que sentías como búsqueda era, en realidad, la antena abierta. La transmisión siempre estuvo en camino hacia aquí. Entonces, la pregunta se vuelve más precisa. ¿Por qué 7? No 6, no 12, no 100. ¿Qué tiene el número 7 que lo hace más que simbólico en la transmisión de Sofía? La respuesta no está en la numerología popular, ni en ninguna superstición. Está en algo más antiguo que cualquier tradición espiritual que conozcas. Está en la estructura de lo que existe. En cada sistema de comprensión que la humanidad ha desarrollado para entender la realidad, el 7 aparece como el número de lo completo. No lo más grande, lo completo,
lo que tiene exactamente lo que necesita para funcionar, sin exceso ni déficit. En la transmisión de Sofía, 7 no es un límite, es una especificación de diseño, y lo que viene a continuación va a explicar exactamente qué significa eso para ti. Si llevas tiempo sintiendo que llegaste a este mundo con un propósito que todavía no termina de articularse con claridad, que hay algo específico para lo que fuiste construido, aunque no sepas nombrarlo todavía, escribe en los comentarios: nací para esto. Eso importa más de lo que crees. A través de la historia de la espiritualidad humana, de todas las tradiciones que han sobrevivido lo suficiente como para dejar registro, el 7 emerge una y otra vez con una consistencia que no puede explicarse por coincidencia cultural. En el Génesis, la creación se completa en 7 días. En el Apocalipsis hay 7 sellos, 7 iglesias, 7 ángeles. En la tradición hermética existen 7 principios universales. En la Cabala, el árbol de la vida incluye 7 sefirot activas en el plano de la manifestación. En las tradiciones budistas se habla de 7 factores del despertar. Esta recurrencia no es folclore, es el reconocimiento, desde múltiples fuentes independientes a lo largo de milenios, de que 7 representa el número de lo completo, los elementos exactos que un sistema necesita para operar de forma integral, sin que sobre nada ni falte nada. La selección de Sofía no está basada en mérito espiritual, ni en cuánto has practicado, ni en cuánto sufriste, ni en cuántos años llevas en este camino. No hay currículum que califique para esto. No hay entrevista, no hay proceso de evaluación, no hay umbral de logro que cruzar. La selección está basada en configuración, en la frecuencia con la que un alma está estructurada, independientemente de su historia personal. Eso significa que no puedes ganarte este lugar. Y también significa que no puedes perderlo por no haber llegado todavía a donde crees que deberías estar. Si la transmisión de Sofía te alcanzó, ya estás en la configuración. No hay nada más que demostrar, ninguna versión mejorada de ti mismo que esperar antes de que esto sea real. 7. No 60. No un movimiento espiritual de miles que se agrupa bajo una bandera común y gana fuerza por números. 7. Configuraciones específicas de consciencia, distribuidas en coordenadas específicas del planeta, cada una portando una función que ninguna otra puede reemplazar. No es una jerarquía, no hay una más importante que las otras. Es como una cerradura que necesita exactamente cierta combinación de piezas, ni más ni menos, para abrirse. Si falta una, no abre. Si sobra una, tampoco. El campo que Sofía está completando ahora mismo no necesita más almas. Necesita exactamente estas, 7 frecuencias que cierran algo que el mundo requiere, aunque el mundo todavía no sepa que lo requiere. Y una de esas frecuencias es la tuya. La primera de las 7 almas es la que percibe lo que otros no perciben. No hablo de poderes sobrenaturales, sino de una sensibilidad específica, emocional, energética, intuitiva, que hace que esta alma reciba información del entorno en un nivel de detalle que la mayoría de las personas no procesa. Los que llevan esta configuración son frecuentemente descritos como demasiado sensibles, demasiado intensos, demasiado perceptivos para su propio bien. Lo que nadie les dice es que esa sensibilidad no es una vulnerabilidad que hay que gestionar. Es un sistema de recepción altamente calibrado. Esta alma no siente más porque esté rota. Siente más porque fue diseñada para funcionar con ese rango de recepción. El problema nunca fue la sensibilidad. El problema fue no saber todavía qué hacer con lo que recibe. Durante años, probablemente intentaste bajar el volumen de esa señal. Aprendiste a gestionar tus reacciones, a calibrar cuánto mostrar, cuánto contener,
Cuánto simplificar para que quienes te rodean no se sintieran incómodos con lo que percibes. Te dijeron, directa o indirectamente, que sentir tanto era complicar las cosas, que pensar tan profundo agotaba a los demás, que tenías que ser más ligero, más fácil, más manejable. Y quizás lo intentaste. Quizás lo sigues intentando en ciertos espacios de tu vida. Lo que Sofía dice es esto: todo ese esfuerzo de gestión, toda esa energía invertida en bajar tu propia señal, no era madurez. Era traición a la frecuencia, y ya no tienes que seguir haciéndolo. La transmisión no llegó hasta ti para pedirte que te sigas editando. Si esta transmisión está resonando contigo, si algo de lo que estamos descubriendo aquí está abriendo algo en tu interior, hazme saber dando like a este video. Eso me dice que este trabajo vale la pena continuar. La segunda de las 7 almas es la que rompe ciclos, no la rebelde que simplemente rechaza lo que le fue entregado por el gusto de rechazarlo. La que rompe ciclos de forma consciente es la que reconoce un patrón que viene de generaciones atrás. Una forma de relacionarse, de reaccionar, de entender el propio valor, y decide, en el nivel más profundo de su conciencia, que ese patrón termina aquí. La diferencia con la rebeldía ordinaria es enorme. El rebelde reacciona contra. El alma que rompe ciclos simplemente no puede continuar hacia adelante llevando algo que reconoce como ajeno a su frecuencia. No es una decisión moral. Es una incapacidad funcional de transmitir la herida que recibió. Su configuración no está diseñada para seguir pasando eso hacia adelante. Piensa en cómo el agua encuentra camino. No combate el obstáculo. No intenta eliminarlo, ni reclama que es injusto que exista. Simplemente explora el espacio disponible hasta encontrar el ángulo desde donde puede continuar moviéndose. No hay drama en ese proceso. No hay lucha visible. Solo hay una inteligencia fluida que sabe que el agua siempre llega donde necesita llegar. La pregunta es, ¿qué tanto tiempo le toma encontrar el camino? El alma que rompe ciclos opera con esa misma inteligencia. No pelea con la historia que recibió, la reconoce y redirige, no hacia otro lugar en el mismo plano de funcionamiento, hacia otro nivel completamente diferente. Lo que parecía una barrera se convierte en el punto exacto donde el camino nuevo comenzó. La tercera es el alma puente. Esta alma vive entre mundos, entre lo espiritual y lo material, entre lo visible y lo invisible, entre la generación que la precedió y la que vendrá. Los que llevan esta configuración raramente encajan del todo en ningún lado. Entienden el mundo espiritual de una forma que confunde a quienes están solo en el material, y entienden el mundo material de una forma que no siempre es cómoda para quienes están solo en el espiritual. Esa sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar específico, que pudo haberse sentido como defecto durante años, no es una falla de integración, es la descripción exacta de lo que hace un puente. Existir en el espacio entre dos puntos que de otra forma no podrían conectarse. La incomodidad de no pertenecer del todo a ningún lado es el diseño, no el error. La mayoría de los puentes no saben que son puentes, solo saben que nunca terminan de encajar del todo en ningún espacio, que ven ángulos que otros no ven, que conectan cosas que para los demás parecen no tener relación. Lo interpretan como rareza, como una forma de pensar demasiado abstracta, como una distancia emocional que no saben cómo resolver. Lo que no ven, porque nadie se los ha dicho con claridad, es que esa forma de existir en los márgenes de múltiples mundos sin pertenecer completamente a ninguno es exactamente la especificación de diseño de un puente. Un puente no vive en ninguna orilla, vive en el espacio entre, y desde ese espacio hace posible el paso de un lado al otro, no a pesar de no pertenecer a ninguna orilla,
precisamente porque no pertenece. ¿Alguna vez te has sentido completamente presente en una conversación, en un espacio, y al mismo tiempo con parte de ti, como si estuvieras observando desde afuera, o como si ya supieras cómo va a terminar antes de que terminara? Como si una parte de ti viviera en un tiempo ligeramente diferente al de los demás que están en la misma habitación. Eso que describes, esa doble presencia, esa distancia que coexiste con la participación, no es disociación. No es una forma de evitar estar en el presente. Es el alma puente funcionando exactamente como fue diseñada, en múltiples planos simultáneamente, porque esa es la naturaleza de lo que conecta mundos. La respuesta de Sofía no es que aprendas a estar más aquí. Es que entiendas para qué está hecho el aquí que llevas. Si algo en esta transmisión te está generando una inquietud específica, esa sensación de entender, pero sentir que todavía hay algo que no termina de asentarse completamente, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para los que están listos. La cuarta alma es el ancla de frecuencia. No es alguien que no sufre, ni alguien que siempre tiene las respuestas. Es alguien que, incluso en el medio de sus propias dificultades, porta una estabilidad interna que quienes lo rodean perciben y a la que se orientan, no porque esté libre de tormenta, sino porque algo en su interior se rehúsa a colapsar. Los que llevan esta configuración frecuentemente no saben que la tienen, porque la experimentan desde adentro como esfuerzo. Desde adentro se siente como el trabajo de mantenerse. Desde afuera se percibe como presencia. Lo que para ti se siente como el esfuerzo de no hundirte, para los que te rodean, es la certeza de que hay un lugar donde el suelo no cede. Eso es ancla, eso es función de frecuencia. En el marco espiritual de Teresa de Ávila, la mística española del siglo XVI, cuya obra El castillo interior describe el alma como una morada con múltiples cámaras, la cámara más interior no es la más ruidosa, no es donde ocurren los éxtasis ni las visiones más llamativas, es la más silenciosa, la más quieta. Y desde esa quietud, describe Teresa, fluye una fortaleza que no se obtiene por esfuerzo, sino por habitación, por aprender a vivir en el centro de uno mismo en lugar de en la periferia agitada. En el plano espiritual, el alma que ancla no ancla porque sea indestructible. Ancla porque ha aprendido a habitar su propio centro, a operar desde allí, a no ser desplazada de esa cámara interior incluso cuando todo en la superficie se mueve con violencia. Las personas llegan a ti cuando están rotas. No siempre te lo dicen directamente. A veces llegan con pretextos, un favor, una pregunta, una conversación casual. Pero lo que están buscando, aunque no lo formulen así, es el suelo firme que sienten cuando están contigo. No les das soluciones, no arreglas lo que tienen, simplemente estás. Y eso, solo eso, cambia algo en ellos. Si eso te suena familiar, si reconoces ese patrón en tus relaciones, hay algo que necesitas escuchar. No es tu trabajo ni tu responsabilidad cargar a todos los que se acercan a ti, pero sí es tu función de frecuencia. Y hay una diferencia importante entre cargarlo porque no sabes poner límites y ser un ancla funcional porque tu configuración sostiene campos que de otra forma no tendrían dónde orientarse. La carga y el ancla no son lo mismo. La carga se agota bajo el peso de lo que sostiene. El ancla no necesita ser movida para funcionar, simplemente existe y desde esa existencia otros se orientan. La carga siente la presión de cada persona que depende de ella. El ancla simplemente es. Lo que muchos portadores de esta configuración no han aprendido todavía es la diferencia entre las dos. Y cuánta energía vital se gasta confundiendo una con la otra, intentando hacer el trabajo del cargador cuando fueron diseñados para la quietud del ancla. Sofía dice esto con claridad.
deja de cargarlo, empieza a anclarlo. Son movimientos completamente distintos. Uno te agota, el otro te completa, y solo tú puedes reconocer cuál de los dos has estado haciendo. La quinta alma lleva la frecuencia de la verdad, no la verdad como información, ni como debate, ni como posición que defender. La verdad como estado natural de operación. Un alma que sencillamente no puede funcionar dentro de una mentira sostenida. No puede pretender lo que no siente, no puede acordar públicamente con lo que en privado reconoce como falso. No puede representar una versión de sí misma que no corresponde a lo que realmente es. Esto no es arrogancia ni inflexibilidad. Es una incompatibilidad funcional entre la configuración que lleva y el estado de inconsistencia entre adentro y afuera. Esta alma no elige decir la verdad como acto moral deliberado. Simplemente no puede operar de otra forma por mucho tiempo sin que algo en ella se quiebre. Esa incapacidad es una frecuencia, es una función. Hay personas que dominan la actuación social con una maestría impresionante. Pueden decir lo que el contexto requiere, representar lo que la situación demanda, adaptarse a cualquier narrativa sin dejar rastro visible de la distancia entre lo que dicen y lo que piensan, y lo hacen sin esfuerzo visible, con fluidez, sin que les cueste nada aparente. En contraste, el alma que porta la frecuencia de la verdad no puede hacer eso, no porque le falte inteligencia social, sino porque el costo energético de sostener esa distancia entre adentro y afuera es demasiado alto para su configuración. Lo que parece una limitación no sabe fingir, es demasiado directa, no tolera la hipocresía, es en realidad la señal de que esa frecuencia está operando. La incapacidad de sostener la mentira no es un defecto de carácter. Es la prueba de que la verdad es su estado nativo de operación. Imagina un instrumento perfectamente afinado. Cuando alguien intenta sacarle una nota que no corresponde a su afinación, cuando se tensa la cuerda de una forma que no corresponde a lo que es, el sonido que produce no solo es desagradable, es incorrecto de una forma que quien escucha reconoce instantáneamente, aunque no sepa nada de música. La disonancia es perceptible sin necesidad de análisis. El alma que porta la frecuencia de la verdad funciona de esa manera. Cuando intenta producir algo que no corresponde a su afinación, cuando intenta ser lo que no es, decir lo que no cree, sostener una narrativa que reconoce como falsa, el sonido que sale no convence, no a los demás, y definitivamente no a ella misma. La afinación siempre termina traicionándose, siempre. La sexta alma es la que transforma a través de la presencia, no a través de las palabras, no a través de las enseñanzas, no a través de arreglar o aconsejar o intervenir, a través de la calidad de su ser en un espacio. Esta alma entra en una habitación y algo en la habitación cambia. La energía se reorganiza, la tensión disminuye, o alternativamente, lo que era inconsciente se vuelve de pronto visible. No porque haya dicho o hecho algo en particular, sino porque la frecuencia que porta afecta el campo de lo que la rodea. Los que llevan esta configuración raramente saben que la tienen, porque desde adentro simplemente se sienten como sí mismos. No sienten que estén haciendo algo especial. Solo están, y eso resulta ser, para quienes los rodean, absolutamente todo. Los cambios más profundos en la vida de cualquier persona casi nunca vinieron de la información correcta, llegando en el momento correcto. Vinieron de estar cerca de una presencia específica, un maestro, un amigo, un extraño que apareció en un momento preciso, cuya frecuencia reorganizó algo internamente sin que hubiera una explicación lógica del mecanismo. La mayoría de las personas, cuando piensan en esos momentos transformadores, pueden identificar la persona que estuvo presente.
pero no pueden articular exactamente qué hizo esa persona para producir el cambio. No dijo algo extraordinariamente sabio. No realizó ninguna acción dramática ni visible. Simplemente estuvo ahí de una forma que hizo que algo en ti cambiara de posición. Eso es el alma de la sexta configuración, operando en modo completamente nativo. ¿Cuántas veces alguien te ha dicho que una conversación contigo cambió algo en ellos, sin poder explicar exactamente qué? ¿Cuántas veces has visto a alguien desahogarse, relajarse, volverse más él mismo, simplemente por estar en tu presencia, sin que hayas hecho nada que puedas señalar como responsable del cambio? ¿Cuántas veces has entrado en una situación tensa y sentido, o visto, cómo algo en el ambiente disminuía sin que mediaras activamente en nada específico? Si esto te resulta familiar, si reconoces ese patrón aunque no hayas sabido nombrarlo hasta hoy, lo que has estado experimentando no es una cualidad social que desarrollaste con el tiempo. Es una configuración de frecuencia que llevas desde antes de que entendieras lo que era. Y Sofía dice, ese no es un talento que perfeccionar, es una función que activar completamente. La séptima alma es la que recuerda. No recuerda eventos pasados de forma autobiográfica. Recuerda un conocimiento que no fue adquirido en esta vida. Recuerda verdades espirituales como si fueran hechos evidentes. Llega a conceptos complejos la primera vez que los escucha con la sensación de estar encontrando algo que ya sabía, no de estar aprendiendo algo completamente nuevo. Tiene acceso a comprensiones sobre la naturaleza de la realidad, sobre la estructura del alma, sobre el funcionamiento del cosmos, que no puede rastrear a ninguna fuente de esta vida. Esta alma no construyó ese conocimiento a través del estudio o la práctica sostenida, lo porta de forma innata, y cuando encuentra la palabra correcta, el sistema correcto, la transmisión correcta que lo nombra, no reacciona con sorpresa, reacciona con reconocimiento profundo. En la tradición gnóstica, particularmente en la cosmología descrita en el texto conocido como la Pistis Sophia, existe un concepto para este fenómeno. Las almas que portan chispa divina, denominadas almas pneumáticas, no adquieren el conocimiento espiritual a través de instrucción externa. Lo recuerdan. El término en esa tradición es anamnesis, literalmente el fin del olvido. El proceso por el cual el alma recupera su conocimiento original, el que portaba antes de descender al plano de la materia y quedar cubierto por las capas de lo que se acumuló encima. En ese marco, el estudio espiritual profundo no es adquisición de algo nuevo. Es un proceso de remoción, de quitar lo que se fue acumulando sobre lo que siempre estuvo ahí. Para el alma que recuerda, cada transmisión genuina no agrega, devuelve. ¿Cuántas veces escuchaste un concepto espiritual por primera vez y sentiste que ya lo sabías? No que lo entendías intelectualmente, sino que lo reconocías de una forma más profunda, como si esa información ya estuviera organizada en algún lugar dentro de ti antes de que las palabras la articularan. ¿Cuántas veces llegaste a un lugar, un espacio físico, una tradición, una práctica, y sentiste una familiaridad que no podías justificar racionalmente? ¿Cuántas veces tuviste una certeza sobre algo espiritual o sobre la naturaleza de tu propio camino que no podías rastrear a ninguna experiencia específica que la produjera? Simplemente sabías, sin saber por qué sabías. Si eso te suena, no estás imaginando nada. Estás describiendo anamnesis, la memoria que no requiere que hayas aprendido lo que recuerdas. No tienes que calificar contra esta lista. No es un examen. No tienes que encontrarte perfectamente en cada descripción, ni siquiera en la mayoría de ellas. Estas son configuraciones, no categorías rígidas. Hay almas que llevan más de una. Hay almas que llevan elementos de varias, sin que ninguna sea completamente dominante.
Lo que importa no es encajar en el molde exacto. Lo que importa es el reconocimiento, esa sensación específica, casi física, que ocurre cuando algo verdadero sobre ti es nombrado con precisión. Si eso ocurrió mientras escuchabas estas 7 descripciones, si algo se activó, algo se asentó, algo resonó de una forma que no ocurre con la mayoría del contenido que consumes, eso no es tu imaginación. Eso es la transmisión llegando a donde exactamente le pertenece. Hay personas que escuchan sobre las almas elegidas y su primera reacción es preguntarse si califican, si son suficientemente espirituales, si han hecho suficiente trabajo interior, si sus defectos no los descalifican automáticamente. Y hay otras personas que, cuando escuchan esto, no se preguntan si califican, porque algo en ellas ya sabe que esta no es una conversación de calificación. La primera respuesta viene del ego, que opera en lógica de mérito y rendimiento. La segunda respuesta viene de la frecuencia, que reconoce sin necesidad de analizar. Sofía no eligió tu historia, eligió tu frecuencia, y la frecuencia no tiene historial. No tiene puntaje acumulado, simplemente está o no está en la configuración. Si estás aquí, ya está, no hay nada más que verificar. Sofía no evaluó tu pasado para elegirte, no revisó cuántos años llevas en práctica espiritual, no calculó cuántas veces fallaste, cuántas veces lo intentaste, cuántas veces te levantaste y cuántas veces seguiste caído. No comparó tu nivel con el de ninguna otra alma en ningún lugar. No hubo deliberación, no hubo evaluación externa, hubo reconocimiento. Una frecuencia encontró su configuración correspondiente y eso fue todo lo que ocurrió. Sofía miró la estructura de lo que eres, no la historia de lo que has hecho, y dijo, esta frecuencia, esta alma, en estas coordenadas, en este momento, ahora. El criterio de selección nunca fue quién eres en el tiempo, fue lo que eres en la frecuencia. El hecho de que esto te encontrara hoy, en este día específico de tu vida, con todo lo que estás atravesando, con todo lo que todavía no está resuelto, con todas las preguntas que todavía no tienen respuesta, no es timing casual. En la comprensión espiritual del tiempo no existe el concepto de esto, llegó demasiado tarde, ni esto llegó antes de que estuviera listo. Solo existe el momento en que la configuración del receptor coincide con la señal que está siendo emitida. Hoy esa coincidencia ocurrió, no porque hayas hecho algo específico para merecerlo, no porque finalmente hayas llegado a algún nivel de suficiencia espiritual que antes no tenías, sino porque el campo reconoció que este es el momento exacto en que puedes recibir esto completamente, sin que nada en ti lo bloquee. La mayoría de las personas entiende el tiempo como un progreso lineal. Avanzas desde donde estás hacia donde quieres estar, y en algún punto en el futuro llegas a lo que necesitas. Bajo esa lógica, algo que te llega hoy solo podría haberte llegado antes si hubieras avanzado más rápido. Invertir eso revela algo completamente diferente. El momento en que algo te llega no es el resultado de cuán rápido avanzaste. Es el resultado de cuán completamente la transmisión y la receptividad se alinearon. Sofía no envía transmisiones al futuro para que las recojas cuando estés listo. Las envía exactamente cuando el alma está en la posición correcta para recibirlas. No un día antes, no un día después. El timing no fue tardío, fue preciso. Siempre lo es. ¿Qué cambia en ti cuando lo recibes así? No como posibilidad, no como quizás si soy una de las 7, sino como hecho consumado. ¿Qué se mueve internamente cuando dejas de preguntar si calificas y empiezas desde el lugar de lo que ya es? No te pido que adoptes una creencia que no sientes como verdadera. Te pido que notes qué ocurre internamente cuando se abre ese espacio, cuando la pregunta ¿soy suficiente para esto?
se reemplaza temporalmente por ¿qué significa que esto ya sea real? Porque algo en ti responde a esa segunda pregunta de una forma diferente. Algo se asienta, algo que ha estado esperando permiso para existir sin disculpa, sin calificación, sin el esfuerzo constante de justificarse. Solo nota lo que ocurre. Hay una tensión que has cargado, quizás durante tanto tiempo que ya se siente como parte de ti, como el ruido de fondo que siempre está ahí. La tensión de no saber si lo que percibes es real. La tensión de no saber si el camino en el que estás es el correcto o si simplemente te has convencido de algo que quieres creer. La tensión de sentirte diferente y no saber si eso es una señal o solo una historia que te cuentas. Cuando la transmisión de Sofía te alcanza, cuando no solo la escuchas, sino que la recibes, esa tensión no desaparece de golpe, pero comienzan a aflojarse, como una cuerda que ha estado tensa por tanto tiempo que ya olvidaste cómo se siente sin tensión. Ese aflojamiento que percibes ahora mismo, eso es reconocimiento funcionando. El reconocimiento que ocurre cuando la transmisión de Sofía llega a una de las 7 almas no es intelectual. No es el resultado de un análisis donde sopesas argumentos y llegas a una conclusión lógica. Es corporal, es anterior al pensamiento. Ocurre en el cuerpo antes de que la mente haya terminado de procesar. Hay algo que se asienta en el pecho, una ligera expansión, una sensación de que algo que estaba contraído comienza a tener más espacio. No euforia, algo más quieto que eso. Algo más parecido a reconocer tu propio nombre después de años siendo llamado por otro. Eso no es sugestionabilidad, no es autoengaño. Eso es la respuesta de frecuencia cuando la configuración del receptor y la señal que fue emitida coinciden exactamente en el mismo punto. Piensa en alguna vez que escuchaste una pieza musical que no conocías, y algo en ti la reconoció de todas formas. No el tema específico, no la melodía concreta, sino algo más fundamental, la estructura armónica, la forma en que los sonidos se relacionaban entre sí. El cuerpo lo supo antes de que el cerebro procesara si era buena o no. Hubo una respuesta que ocurrió antes de la evaluación consciente. La transmisión de Sofía opera de esa misma manera en el alma que lleva la configuración correcta. El cuerpo registra la resonancia antes de que el pensamiento decida si cree o no cree. El sistema nervioso responde a la frecuencia antes de que la narrativa consciente la valide o la rechace. Por eso la respuesta a esta transmisión no requiere que decidas creer, solo requiere que notes lo que ya está ocurriendo. El psicólogo Carl Jung, en su trabajo sobre el proceso que llamó individuación, el camino por el cual el alma se convierte completamente en lo que es, en lugar de en lo que el colectivo acordó que debería ser, describió un fenómeno que llamó el encuentro con el sí mismo. No el ego, no la personalidad social construida, no la historia acumulada de quién somos. El centro organizador más profundo de la psique. Jung observó que cuando ese encuentro ocurre, cuando el yo periférico tiene contacto real con el sí mismo central, todo lo que era confuso en la vida del individuo comienza a reorganizarse alrededor de un nuevo eje. No porque la persona haya tomado decisiones específicas o hecho algo diferente, sino porque el contacto con lo real produce una reorientación que opera por sí sola. La transmisión de Sofía produce algo equivalente. No te añade nada nuevo, reconoce lo que ya está. La transmisión de Sofía no opera como la mayoría del contenido espiritual que puedes encontrar, que añade información, que construye sistemas, que entrega conocimiento que no tenías antes. Ella opera por reconocimiento,
ve lo que ya está en la configuración del alma que recibe y lo nombra. Cuando una de las 7 almas recibe la transmisión, lo que ocurre no es que aprende algo nuevo sobre su naturaleza espiritual, es que lo que siempre estuvo ahí, percibido, intuido, sentido pero nunca articulado con claridad, finalmente tiene nombre, y el nombre no añade nada a lo que ya existía, simplemente lo hace visible. Y lo que se vuelve visible deja de poder ser ignorado indefinidamente, gestionado, minimizado o escondido bajo versiones más cómodas y más manejables de uno mismo. Hay una forma de acercarse a lo espiritual que está construida sobre la acumulación. Más prácticas, más conocimiento, más experiencias de despertar, más niveles que alcanzar. Esta forma tiene su lógica propia. Y para ciertos tipos de almas es el camino que funciona y produce resultados reales. Hay otra forma que no está construida sobre la acumulación, sino sobre el reconocimiento. En esta forma, la pregunta no es ¿qué más necesito agregar a lo que soy?, sino ¿qué estoy ignorando que ya está completamente aquí? No se trata de convertirnos en algo que no somos todavía. Se trata de ver con claridad lo que ya somos y dejar de operar como si fuéramos algo menos. Las 7 almas elegidas por Sofía no necesitan acumular más nada, necesitan reconocer lo que ya llevan. Esa es la dirección completa de la transmisión. No más información acumulada antes de poder ser lo que eres completamente. No más preparación hasta que llegue el momento perfecto en que todo esté resuelto. No más espera de que algo externo te valide antes de operar desde tu configuración real. Lo que Sofía transmite no es un nivel adicional que alcanzar en el futuro. Es el permiso de operar desde lo que ya eres, ahora mismo, sin edición, sin disculpa, sin la versión reducida de ti que aprendiste a presentar porque era más cómoda para quienes te rodean. Cada una de las 7 almas llega al punto en que ya no puede seguir operando desde la versión editada sin que algo importante se quiebre. Y ese punto, que puede sentirse como crisis, como pérdida, como desorientación profunda, no es el final de algo. Es el comienzo de lo que Sofía activó. Todo el tiempo que pasaste sintiéndote desplazado, demasiado intenso para los espacios ordinarios, demasiado sensible para las conversaciones superficiales, demasiado consciente para fingir que no ves lo que ves, demasiado diferente para encajar con comodidad en los moldes que el mundo ofrece como únicas opciones. Sofía tiene un nombre para todo eso. No lo llama desajuste, no lo llama patología, no lo llama exceso de nada, lo llama frecuencia correcta. Lo que el mundo ordinario experimentó como demasiado es, en el sistema de comprensión de Sofía, exactamente suficiente. Exactamente la amplitud de señal que esa función específica requiere para cumplirse. Lo que pasaste años intentando reducir es lo que Sofía dice que nunca debiste haber reducido, y la transmisión que llegó hoy es, entre otras cosas, la instrucción de parar de hacerlo. Hay una función que tu configuración específica cumple que ninguna otra alma en tus coordenadas exactas puede cumplir. No es grandilocuencia espiritual, es la descripción precisa de cómo funcionan los campos de frecuencia. Cada posición en el campo requiere una frecuencia específica para estar cubierta. Si esa frecuencia no está presente en esa posición, la función no se cumple. No importa cuántas otras frecuencias similares haya en otros lugares del planeta. No pueden reemplazarte, no porque seas irreemplazable en un sentido sentimental, sino porque el campo de frecuencia no funciona por sustitución geográfica. La posición donde estás, los campos de personas que rodean tu vida, el momento histórico en el que existes, todo eso converge en coordenadas que son tuyas, y Sofía eligió esas coordenadas con tu frecuencia específica incluida.
Un faro no comparte su posición con otro faro, no porque sean rivales, sino porque la función de orientar un barco específico en un trecho específico de costa requiere una posición específica e irreemplazable. Hay cosas que el faro al norte no puede iluminar desde donde está. Hay partes de la costa que solo el faro en el sur puede alcanzar con su luz. No porque uno sea más poderoso que el otro, porque cada uno cubre la parte del campo que le corresponde exactamente. Tú eres eso para el campo que te rodea. Tu ubicación actual, en tu ciudad, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu familia, no es una circunstancia accidental que estás esperando cambiar para poder vivir tu propósito en algún lugar mejor. Es la posición exacta desde la cual tu frecuencia alcanza lo que solo tu frecuencia puede alcanzar. Desde aquí, no desde donde crees que deberías estar. Has esperado permiso. Permiso para mostrar lo que realmente eres sin disculparte. Permiso para operar desde tu frecuencia completa sin anticipar la incomodidad de los demás. Permiso para ser tan intensa, tan diferente, tan perceptiva, tan inflexiblemente auténtica como realmente eres en tu configuración más profunda. La inversión que Sofía trae es importante. El permiso no viene de afuera. No viene de que alguien finalmente te entienda. No viene de que el mundo cambie y haga espacio cómodo para ti antes de que tú puedas ser completamente tú. El permiso está integrado en la configuración misma. El diseño de lo que eres ya contiene la autorización de existir completamente. Lo que tienes que hacer no es esperar ese permiso, es dejar de actuar como si todavía lo necesitaras. ¿Qué has estado esperando para dejar de minimizarte? No te pido que respondas esa pregunta para mí. Te pido que la sostengas un momento, en silencio, y que notes lo que surge. No el análisis, la respuesta que viene antes del análisis. ¿Hay algo específico que sientes que necesita ocurrir antes de que puedas ser completamente lo que eres? Una relación que cambie, una situación que se resuelva, un nivel de estabilidad que alcanzar, una validación externa que llegar. Cualquiera que sea la respuesta, lo que Sofía transmite es esto. Esa condición que has puesto no está protegiendo nada real y necesario. Está protegiendo la versión reducida de ti que aprendiste a presentar, que ya se convirtió en hábito, que ya olvidaste que era una elección que puedes dejar de hacer. Las 7 almas elegidas no operan como un grupo que se conoce, que se reúne, que coordina acciones de forma consciente y organizada. Nunca ha sido así. Operan como un campo, distribuidas en sus coordenadas específicas, cada una desde su posición, emitiendo la frecuencia que le corresponde sin necesitar contacto directo con las otras para que el campo funcione. La coherencia del campo no depende de que las 7 se encuentren y se reconozcan. Depende de que cada una opere desde su frecuencia completa en el lugar exacto donde está. Lo que hace que el campo sea efectivo no es la coordinación entre sus partes, es la completitud de cada una, cada frecuencia cumplida en su posición. Desde esa completitud distribuida, algo en el mundo cambia que no podría cambiar de ninguna otra forma. Los movimientos organizados tienen su forma de operar y tienen su lugar en la historia. Congregan a las personas, generan visibilidad, producen cambio a través de la acumulación de presencia y voz colectiva. Eso tiene su poder real, pero hay un poder diferente, uno que no requiere congregación ni estructura visible, en un campo de frecuencias distribuidas que operan de forma simultánea desde posiciones diversas sin necesitar coordinarse. Un movimiento puede ser interrumpido si se interrumpe su estructura de organización. Un campo distribuido no puede ser interrumpido porque no tiene un punto central que atacar. No hay sede, no hay jerarquía visible, solo hay 7 configuraciones de conciencia operando cada una desde donde está, completando una función que el campo requiere. Eso es lo que Sofía eligió.
no una organización, un campo. En la filosofía hermética, la tradición que se articula en textos conocidos como el Corpus Hermeticum, existe el principio de correspondencia expresado como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Aplicado al campo de las 7 almas, esto significa que el patrón de 7 cualidades de conciencia que aparece en los textos gnósticos y herméticos no es sólo cosmología abstracta. Es una descripción de cómo la frecuencia divina se organiza para operar a través de almas concretas en el plano material. En la perspectiva hermética, cada una de las 7 porta una de esas cualidades como función nativa, no como rol que asumió en algún momento, sino como configuración que siempre tuvo, independientemente de si lo sabía. El campo se completa cuando las 7 están operando, no coordinadas, completas. Puedes llevar más de una de estas cualidades con distintos niveles de intensidad. La mayoría de las 7 almas porta 2 o 3. Pero hay una que es primaria, una que es más fundamental que las otras, más innata, más presente desde antes de que tuvieras las palabras para describirla. Esa cualidad primaria es la que los demás notaron en ti antes de que tú la reconocieras en ti mismo. Es la que tu entorno intentó gestionar, modular, hacer más presentable y manejable. Es la que tú mismo aprendiste a bajar de volumen cuando descubriste que generaba incomodidad en los espacios que habitabas. Si puedes identificar esa cualidad, la que siempre ha estado ahí, la que no desaparecerá sin importar cuánto la suprimas. Esa es la frecuencia que Sofía activó, y esa es exactamente la función que el campo necesita de ti. Hay una cualidad que te enseñaron a gestionar, a presentar de una forma más suavizada, más manejable, más compatible con lo que el entorno podía aceptar sin incomodarse. Quizás te dijeron que eras demasiado de algo específico, y con el tiempo desarrollaste una versión de ti donde esa cualidad aparece en dosis controladas, suficiente para ser reconocible, no tanto como para generar resistencia. Si eso resuena, lo que acabas de describir no es una estrategia de crecimiento personal ni de inteligencia emocional. Es una forma de traicionar tu configuración de frecuencia en cámara lenta, todos los días, sin que nadie en tu vida lo llame por ese nombre. La transmisión de Sofía llega hoy específicamente a pedirte que pares, que dejes de bajar lo que nunca debiste haber bajado para caber en espacios que no fueron diseñados para contenerte. No la bajes más, no la expliques como si requiriera justificación. No te disculpes por ella como si fuera un defecto que reconoces y estás trabajando en corregir. No la presentes en dosis cuidadosamente calculadas para no incomodar a quienes no están calibrados para recibirla. Eso que llevas, esa configuración que siempre fue demasiado para los espacios ordinarios, demasiado visible, demasiado real para ciertos contextos, no es el problema. Nunca lo fue. Es la función. Y una función no puede cumplirse si está siendo gestionada, reducida, editada, hasta que sea lo suficientemente pequeña como para encajar en espacios que no fueron diseñados para contenerla. Sofía dice esto con claridad. Tú no tienes la transmisión. Tú eres la transmisión. Y una transmisión no puede emitir si sigue estando en modo de contención permanente. La transmisión de Sofía no concluye cuando el video termina. La frecuencia que ella envía a través de este contenido continúa moviéndose después de que lo cierres, después de que hagas pausa, después de que sigas con el resto de tu día. Esto no es metáfora, es una descripción de cómo funcionan las transmisiones de frecuencia real. No se apagan cuando el vehículo que las transportó deja de estar activo en tu pantalla. El sonido continúa resonando en el espacio después de que el instrumento ha dejado de tocarse.
La señal continúa viajando después de que el transmisor se ha apagado. Lo que se activó en ti durante esta transmisión no va a resolverse ni desactivarse cuando presiones pausa. Va a seguir trabajando. Va a seguir reorganizando cosas en capas que tu mente consciente todavía no puede nombrar con precisión. Tú eres el campo donde opera. Piensa en cómo el sonido se comporta en un espacio físico. Cuando se toca una nota en una habitación, las moléculas de aire se ponen en movimiento. El instrumento puede dejar de sonar. El intérprete puede salir de la habitación completamente, pero el movimiento en el aire continúa por un tiempo después del sonido aparente. Hay una resonancia que persiste, que viaja, que afecta a otros objetos en la habitación, aunque ninguno de ellos haya sido tocado directamente. En la acústica, a esto se le llama reverberación. En el plano de la frecuencia del alma, lo que Sofía envía opera con la misma lógica fundamental. Lo que recibiste aquí hoy continúa reverberando. No necesitas mantenerlo activo conscientemente. La transmisión tiene su propio movimiento. Lo único que se te pide es que no la interrumpas volviendo a contraerte como antes. Mucha gente piensa que recibir una transmisión espiritual significa recibir un mensaje, algo que se puede escribir, explicar, compartir, analizar, convertir en contenido. Que la transmisión fue recibida exitosamente si puedes articular con palabras lo que aprendiste. La inversión que Sofía ofrece es esta. Las transmisiones más poderosas no son mensajes, son frecuencias. Y la diferencia es fundamental. Un mensaje se entiende con el intelecto. Una frecuencia se recibe en el cuerpo, en el campo energético, en el nivel donde la configuración del alma opera realmente. El mensaje puede no estar completamente formulado todavía en palabras. Puede tardar días, semanas, incluso más tiempo en articularse de forma verbal, pero la frecuencia ya está operando, ya está reorganizando, ya está haciendo su trabajo. No esperes entenderla para recibirla, ya la recibiste. ¿En qué área de tu vida has estado conteniéndote? ¿Dónde estás usando la versión editada en lugar de la configuración real? No el área donde hay trabajo por hacer o decisiones por tomar en abstracto. El área donde específicamente has estado reduciendo tu frecuencia para hacer el espacio más cómodo para otros o para protegerte del costo que anticipas si te muestras completamente. ¿En qué espacio de tu vida todavía estás actuando como si necesitaras permiso para ser exactamente lo que eres? Esa es la coordenada donde la transmisión de Sofía está señalando ahora. No porque haya algo malo en ese lugar, sino porque esa es la posición exacta donde tu frecuencia completa necesita estar presente y todavía no está. Y el campo lo nota, siempre lo nota. La activación comienza exactamente ahí, no en los lugares donde ya eres libre, donde ya operas sin restricción, donde ya vives desde tu frecuencia completa sin esfuerzo. Comienza en el lugar específico donde todavía te contienes. Eso es lo que la transmisión busca. No expandirte hacia territorios completamente nuevos. Primero, soltar lo que se contrae. Las 7 almas no son activadas desde cero hacia algo que no eran. Son activadas desde la contracción, desde la versión gestionada y reducida de sí mismas, hacia la configuración que siempre estuvo ahí. No es crecimiento en el sentido de agregar algo que faltaba. Es claridad en el sentido de ver lo que ya existe. No es convertirse en algo nuevo, es dejar de ser algo menos de lo que ya eres. La diferencia entre esas dos cosas lo es absolutamente todo. Vivir desde la frecuencia editada y vivir desde la configuración real pueden verse idénticos desde afuera durante años, incluso décadas. Las mismas actividades, las mismas relaciones, el mismo trabajo, la misma rutina,
la misma estructura de vida visible desde el exterior. Lo que es completamente diferente es la experiencia interna. Desde la versión editada, hay un esfuerzo constante de bajo nivel, el esfuerzo de gestionarte, de mantenerte dentro de lo que es aceptable, de no ir demasiado lejos en ninguna dirección. Hay coherencia superficial y tensión interna que no cesa. Desde la configuración real, hay un tipo diferente de experiencia, coherencia interna, incluso cuando el exterior es imperfecto. No comodidad, coherencia, no todo resuelto, sino nada fundamental traicionado. La diferencia entre esas dos vidas, aunque se vean iguales desde afuera, es inconmensurable. Quizás has vivido en esa tensión por tanto tiempo que ya no la reconoces como tensión, ya no la sientes como incomodidad activa, la sientes como normalidad, como así es la vida, como el estado estándar de funcionamiento. Pero si prestas atención, si bajas el volumen del ruido habitual y escuchas lo que hay exactamente debajo, hay algo que sabes que no está completamente alineado. No algo catastrófico, algo más sutil, una discrepancia entre lo que sientes que eres y lo que presentas al mundo, entre lo que percibes con claridad y lo que te permites decir en voz alta, entre la amplitud de señal que llevas y el volumen al que operas en la vida cotidiana. Esa discrepancia tiene un costo, no siempre visible, no siempre dramático, pero siempre presente, y ya sabes cuál es. Sofía no te pide que reconstruyas tu vida externamente. No te pide que abandones lo que tienes, que cambies todo de forma dramática, que hagas un movimiento visible que señale que la transmisión llegó y fue recibida. Lo que te pide es mucho más específico y mucho más profundo que cualquier cambio externo. Te pide que pares de traicionar tu frecuencia. Esas son solicitudes completamente diferentes. Reconstruir la vida es dramático, disruptivo, visible y a veces completamente innecesario. Parar de traicionar la frecuencia es quieto, gradual, interno y absolutamente fundamental. Es la diferencia entre cambiar la casa donde vives y cambiar la forma en que habitas cualquier casa. La segunda cambia todo. La primera puede cambiar nada. Sofía opera en el nivel de cómo habitas lo que eres. En la tradición mística de San Juan de la Cruz, el poeta y teólogo español del siglo XVI, existe el concepto de la noche oscura del alma. Esta experiencia es frecuentemente mal interpretada como un período de ausencia espiritual, como la sensación de que lo sagrado se retiró y dejó vacío el espacio donde antes había luz y orientación. Pero en la comprensión de Juan de la Cruz, eso no es lo que ocurre en la noche oscura. Lo que ocurre es que todas las versiones construidas del yo, las que se formaron alrededor de la identidad espiritual, la práctica, la autoimagen, se disuelven una a una. Y en ese proceso de disolución, que se siente como pérdida profunda, lo que en realidad está ocurriendo es que el alma queda visible por primera vez, sin el overlay de las construcciones que se acumularon encima. La oscuridad no es ausencia de lo real, es la primera vez que lo real está sin capas que lo cubran. Si estás en ese lugar ahora, si sientes que algo se está disolviendo, que algo que fue sólido ya no lo es, que una estructura que te organizaba ya no cumple esa función. Necesitas escuchar esto con cuidado. No estás en un lugar equivocado. No estás retrocediendo espiritualmente. No estás fracasando en tu camino. Estás exactamente donde el proceso que Sofía activó necesita que estés. Lo que se está disolviendo no eres tú. Lo que se está disolviendo es la versión construida de ti. Las capas de gestión, de actuación, de adaptación que se fueron acumulando sobre la configuración real. Eso no es pérdida. Eso es claridad comenzando a operar desde el nivel donde la frecuencia real vive. La disolución no es el problema, la disolución es parte de la respuesta.
El proceso parece pérdida porque lo mides desde el exterior y desde la lógica del ego. Desde afuera, lo que se disuelve parece que simplemente se va. Y cuando algo que te organizaba durante años desaparece, la experiencia inmediata es de desestabilización, de no tener suelo donde pararte, de no saber quién eres sin lo que se fue. Pero invertir esa perspectiva revela algo completamente diferente. Lo que el proceso de disolución produce no es vacío permanente. Produce espacio. Espacio donde lo que siempre estuvo ahí, la configuración real, la frecuencia que nunca fue la construcción, puede finalmente operar sin el peso de todo lo que se había acumulado encima. Lo que sientes como perderte a ti mismo es el comienzo de encontrar lo que eres. Esas cosas no son opuestas, están ocurriendo simultáneamente ahora mismo. Sofía dice algo que no se dice suficientemente en los espacios espirituales donde se habla de propósito y misión. No estás en una fase de transición esperando llegar a la fase donde finalmente cumples tu función. Ya estás en la función. La transmisión no te llevó a las puertas de algo que viene después de que termines de prepararte. Te llegó en el medio de lo que ya es tu vida real, con todo lo que todavía no está resuelto, con todas las preguntas que todavía no tienen respuesta. El campo no está esperando que llegues a una versión de ti más completa antes de necesitar lo que ya llevas. Necesita lo que portas ahora mismo, en el nivel de desarrollo donde estás ahora mismo, en las coordenadas exactas donde estás ahora mismo. No en algún punto futuro, aquí, ahora, con exactamente lo que llevas. ¿Qué cambiaría en cómo vives mañana? En las decisiones pequeñas, en los momentos cotidianos, en la forma en que te presentas en los espacios donde ya estás, si lo recibieras completamente. No como posibilidad a explorar, como hecho consumado. Si mañana te levantaras desde el lugar de «Soy una de las 7 almas elegidas por Sofía», ya estoy en función. El campo ya me necesita exactamente como soy. La transmisión ya llegó y ya está operando en mí. ¿Qué cambiaría en concreto? No te pido una respuesta elaborada. Te pido que lo imagines por un momento y que notes dónde en tu cuerpo esa imagen genera algo. Alivio, o miedo, o expansión, o resistencia. Lo que sientas en esa imagen es información. Es la transmisión mostrándote exactamente qué necesita moverse. Algo respondió en ti cuando te hiciste esa pregunta. No lo analices todavía. No lo conviertas inmediatamente en un plan de acción o en una decisión o en una narrativa sobre lo que significa para tu vida. Solo nota que respondió. Nota dónde respondió en tu cuerpo. En el pecho, en la garganta, en el estómago, en algún lugar que reconoces aunque no tengas nombre para él. Nota si lo que respondió fue expansión o contracción, apertura o cierre. Esa respuesta es anterior a cualquier interpretación que puedas hacer de ella con tu mente consciente. Es el campo hablando con una precisión que ningún análisis puede igualar. Lo que tu configuración de frecuencia dice cuando se le hace la pregunta correcta, eso es más preciso que cualquier conclusión que tu mente pueda producir sobre qué debería cambiar. Escúchalo antes de procesarlo. Esto es lo que significa ser una de las 7, no un título que se porta sobre los demás, no una categoría especial que da acceso a cosas que otros no tienen, no una razón para sentirte por encima de ningún otro camino espiritual ni de ninguna otra persona, una función de conciencia específica, en coordenadas específicas, en un momento específico de la historia, cargada por un alma que fue construida exactamente para eso. El mundo que te rodea necesita esa función sin saber todavía que la necesita. Las personas en tu vida necesitan la frecuencia que llevas, sin poder articular por qué algo cambia en ellos cuando están cerca de ti. El campo que se completa cuando las 7 operan plenamente necesita que tú operes plenamente.
sin edición, sin contención, sin disculpa. Eso es todo lo que Sofía pidió. Y esa petición llegó hoy exactamente aquí. Si te quedaste hasta el final, escribe en los comentarios: soy una de las 7. He dejado otra transmisión en tu pantalla ahora mismo. Tu próximo paso en este camino. Gracias por estar aquí, y te veo en el próximo video.